Historia de la Iglesia Adventista, parte 6. Debido a que la mensajera del Señor había declarado que la asociación misma se estaba corrompiendo, dando mensajes de reprensión directos para poder hacer regresar a los falsos pastores de su mal camino, y que había declarado que incluso la asociación general ya no era más la voz de Dios, algunos hombres aprovecharon de estos testimonios para querer atacar a la iglesia. Por otro lado, la mensajera del Señor había reclamado el hecho de que la asociación misma estaba restringiendo la obra de Dios. Y como hemos visto, ella misma explica en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 169 y 70, que la obra del Señor es el mensaje del tercer ángel, la proclamación. Y cuando ella dice que estos hombres estaban restringiendo la obra de Dios, se refiere a que estaban oponiéndose a la predicación del evangelio del mensaje del tercer ángel. Ya ella había declarado que el enemigo intentaría oponerse a esta predicación. En el libro del evangelismo, en la página 171, leemos claramente que Satanás se opondría a la proclamación del tercer ángel. ¿Qué es lo que estaba entonces ocurriendo dentro de la iglesia? En el libro Testimonios para Ministros, la mensajera del Señor escribió en la página 110 y 111 lo siguiente: si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo, y si está enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita conocerla, y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Él ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, no estéis tan llenos de prejuicio que no podáis aceptar un punto sencillamente porque no concuerda con vuestras ideas. Con estas palabras, la mensajera del Señor está declarando que no había que oponerse a nadie que estuviera predicando, a menos que primero se le pruebe por la ley y el testimonio si lo que está diciendo es correcto o no. Se está refiriendo directamente a cualquier hermano que tiene que proclamar el evangelio, puesto que Dios va a llamar de en medio de su pueblo a quienes Él vea conveniente para que tengan que predicar la verdad. Todos pueden participar dentro de la causa del Señor, y nadie tiene por qué decirle a otro que no puede predicar. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 162, la mensajera del Señor escribió lo siguiente: algunos de nuestros hermanos dirigentes se inclinan a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. La organización y la disciplina son esenciales, pero hay ahora gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Si su vida y su carácter son ejemplares, trabajen todos los que quieran, cualquiera que sea su capacidad. Aunque no se conformen exactamente a vuestros métodos, no debéis decir una sola palabra para condenarlos o desalentarlos. Con estas palabras, prácticamente se estaba llamando la atención a los dirigentes que se oponían a la predicación del tercer ángel. Estos querían que la gente se sometiese a todo lo que ellos decían, que hicieran caso de lo que ellos mandaban, y si ellos decían que no había que predicar, había que hacerles caso. Esto no estaba en armonía con los escritos de la palabra del Señor ni del espíritu de profecía. A los tales, en Testimonios para los Ministros, página 493, la mensajera del Señor les escribió: el Señor no ha puesto a ninguno de sus agentes humanos bajo las órdenes y el control de los que no son sino mortales sujetos a error. No ha conferido a nadie el poder de decir: tú vas a hacer esto y tú aquello. Nadie es juez competente del deber de otro. El hombre es responsable ante Dios. Y cuando los hombres finitos y sujetos a error se arrogan el derecho
de someter a sus semejantes como si el Señor les hubiera encargado hacer y deshacer, todo el cielo se llena de indignación. Se están aplicando algunos extraños principios con respecto al gobierno de las mentes y obras de los hombres, por parte de jueces humanos, como si estos hombres finitos fueran dioses. Las organizaciones e instituciones, a menos que sean protegidas por el poder de Dios, actuarán a las órdenes de Satanás, para poner a los hombres bajo el dominio de los hombres, y entonces el fraude y el engaño asumirán la semejanza del celo por la verdad y por el progreso del reino de Dios. Con estas palabras, la mensajera del Señor llamó la atención de los dirigentes que estaban tratando de oponerse a la obra del Señor, colocándose como divinos dentro de la iglesia. En la página 491 dice: ni han de creer los obreros escogidos por Dios que a cada paso deben esperar para preguntar a alguna autoridad superior si pueden hacer esto o aquello. A veces alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que esté en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos antes de avanzar deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como un sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza ha de erigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Dios invita a los que han ejercido indebida autoridad que aparten de sus obreros su mano dominadora. Trate toda persona a quien ha sido confiada sagradas responsabilidades de comprender su deber individual ante Dios y cumplir con humildad y fidelidad. Nadie se considere un amo que puede ejercer su poder dominante sobre sus hermanos. Los principios de la palabra de Dios deben ser enseñados y practicados. Tales palabras, escritas por la mensajera de Dios, llamaban la atención fuertemente a los dirigentes que ahora se estaban imponiendo y que querían tratar de introducir una monarquía absoluta de parte de ellos como si fueran ellos dioses. Esto es conocido en el mundo como dictadura. Por eso es que la mensajera del Señor también escribió en otra cita: por otro lado, los dirigentes de entre el pueblo de Dios deben guardarse del peligro de condenar los métodos de los obreros individuales que sean inducidos por el Señor a hacer una obra especial para la cual hay otros pocos idóneos. Sean los hermanos que llevan responsabilidades lentos para criticar movimientos que no estén en perfecta armonía con sus métodos de trabajo. No supongan ellos nunca que cada plan debe reflejar su propia personalidad. No teman confiar en los métodos de otros, porque al privar de su confianza a un hermano obrero, que con humildad y celo consagrado está haciendo una obra especial según Dios le señaló, están retardando el progreso de la causa del Señor. Dios puede y quiere emplear a aquellos que no recibieron una educación cabal en las escuelas de los hombres. El dudar de su poder para hacerlo es una incredulidad manifiesta. Es limitar el poder omnipotente de aquel para quien nada es imposible. Con estas palabras, la mensajera del Señor estaba mostrando el hecho de que dentro de la iglesia Dios utilizará a quienes Él vea conveniente hacerlo, y nadie tiene por qué pensar que esto va a traer desorden a la iglesia. Continuó explicando ella en el mismo libro Obreros Evangélicos 503-504. Para el profeta, hablando de Ezequiel, la rueda que giraba dentro de una rueda, la apariencia de los seres vivientes relacionados con ellas, todo parecía intrincado e inexplicable, pero se ve la mano de la sabiduría infinita entre las ruedas, y el perfecto orden es el resultado de su obra. Nadie debe imaginarse por un momento que pueda manejar las cosas que pertenecen al gran Yo Soy. Ezequiel temía que las ruedas vayan a chocar. Sin embargo, en toda la visión no se ve tal cosa, porque es Dios quien estaba conduciendo su obra. De esta manera, los mensajes de reproche de parte de la mensajera del Señor eran especialmente hacia los dirigentes
porque estaban restringiendo la obra de Dios, no estaban permitiendo que Dios conduzca su propia labor, de tal manera que la obra iba retrasándose más y más. Los obreros laicos son llamados especialmente por el Señor para trabajar por la iglesia. No hay nadie dentro de ella que deba de estar sin ocupación. La organización de la iglesia se ha formado con el propósito de predicar, no tiene otro fin. La iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de verdad. Dijo aún más la mensajera del Señor: el mal no resultará de la organización, sino de hacer que la organización lo absorba todo, reduciendo a algo de poca monta la piedad vital. Cuando la forma y la maquinaria toman la preeminencia y se efectúa un trabajo laborioso para mantener en marcha lo que se debe hacer con sencillez, resultará en mal y se realizará poco en proporción con el esfuerzo empleado. El objeto de la organización es precisamente lo opuesto a este, y si nos desorganizáramos, ello equivaldría a derribar lo que se ha edificado. Consejo sobre Escuela Sabática 172. Creemos plenamente en la organización de la iglesia, pero esta no tiene por fin prescribir la manera exacta en la cual debemos trabajar, porque no todas las mentes han de ser alcanzadas por los mismos métodos. No debe permitirse cosa alguna que separe al siervo de Dios de sus semejantes. El creyente individual ha de trabajar para el pecador individual. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 404. Tan fuerte era la apostasía de estos ministros que la mensajera del Señor tuvo que escribir la siguiente frase: el colocar a los hombres donde Dios debe estar no honra ni glorifica a Dios. ¿Ha de ser el presidente de la Asociación General el Dios del pueblo? ¿Han de considerarse los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría? Se siente competente para juzgar a sus semejantes y lucha ilegalmente para ser un Dios sobre ellos. Testimonios para Ministros 375-376. El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, sintiendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, la mejor conducta y la única es quitarle el puesto, para que no se haga un gran daño y pierda su propia alma, y ponga en peligro el alma de otros. La posición de un hombre no lo hace en una jota o un tilde mayor a la vista de Dios, pues es el carácter solo lo que Dios evalúa. Testimonio para los Ministros 362. El Señor quiere que su pueblo se aparte de todo lo que no está de acuerdo con las Escrituras con respecto al ministerio. Los hombres llamados al ministerio no deben ser convertidos en ídolos, no deben mirárselos con reverencia supersticiosa. Todos deben tener en cuenta que los esfuerzos especiales de Satanás se dirigen contra el ministerio. Todas estas palabras de la mensajera del Señor habían sido un llamado de atención fuerte para el ministerio, que había entrado en un terreno de oposición a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Pero debido a que la mensajera del Señor había declarado estas palabras, algo más surgió dentro de la iglesia.